¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda parte de Ida y Vuelta. Regresamos, estamos hablando en esta oportunidad, bueno, en la primera parte sobre los actos de xenofobia en contra de venezolanos. Lo hablamos ampliamente con Neomar, que afortunadamente tuvo la paciencia de esperar por mí para poder regresar con el programa. Y ahora vamos a hablar de otro tema que me resulta muy interesante. Lo tenía aplazado en este tiempo que no hemos podido conversar, pero que realmente quería tocar. Yo creo que hay gente que tiene puntos de vista encontrados al respecto. Y es lo que está ocurriendo con influencers internacionalmente reconocidos como Luisito Comunica, Alex Tienda, eh, ¿cómo? Oscar Alejandro. No, bueno, a mí no yo nada más me conozco a Luisito Comunica, que sí lo he visto, a Okay, Alex Tienda realmente nunca he visto sus contenidos, pero obviamente lo conozco de nombre. Y de claro. ahí en más, o él, hay varios que entiendo son incluso venezolanos y yo no los conozco. No estoy Bueno, ahí diciendo que los está. desprecie, no estoy diciendo que me No, caigan mal, pero yo no los conozco. no, ahí están Luisito, perdón, están Oscar Alejandro y Fogonix también, que Fogonix lo Ah, conocemos. bueno, a Fogonix sí lo conozco. Sí, sí. Bueno, lo conozco porque además tú me dijiste, mira una vez los videos de Sí, Fogonix y me sí, no, parecen interesantes. y hicimos un foro con él en la Universidad de Costa Rica. Pero bueno, Neomar, Correcto, correcto. Neomar, gracias por estar aquí de No, nuevo. gracias a ti. Gracias a ti bueno, además que creo que es conjunta. Eso que tú dijiste en la primera parte de que era de que tú tenías la culpa de que hubiésemos roto ¿cómo se llama? La La dinámica, la continuidad. continuidad de la permanencia de este programa. Este programa siempre vuelve. La primera vez también tuvimos un paréntesis, Hicimos un año volvimos. continuo, ojo, hicimos un año sin interrupciones. Eso hay que decirlo. No, creo Después que del no año, faltamos ni una sola semana, o sea, ni era una. toda la semana. Después del Nos año, interrumpimos un poquito, volvimos un par de meses, allí sí empezamos a faltar, tal, no sé qué. Y esta es la tercera vez que estamos, el programa sigue. sigue. De alguna manera siempre el programa vuelve, Tú llevabas va cuenta y de los viene. episodios. Yo creo que ya no llevamos cuenta de los episodios. Yo tengo que revisar, yo creo que yo todavía la llevaba, hay Ah, que ver. bueno. Bueno, pues Vamos a este es el ver. episodio número X de ida y vuelta. El que ustedes están Mm, viendo allí, si tenemos la cuenta. Yo en algún Sí, momento la llevaba, creo que todavía la llevaba, ok. pero lo tengo que revisar. Pues mira, vamos a hablar de este tema porque yo quiero saber, te voy a preguntar y después yo os diré lo que pienso. ¿Qué te parece a ti este trabajo que se ha hecho tan viral de Luisito, de Alex? Oscar en realidad no, creo que no ha ido tanto a Venezuela, lo ha hecho puntualmente, pero está fuera. Pero sobre todo Luisito y Alex, que han sido los dos mexicanos que han ido a Venezuela, han hecho un trabajo de difusión de lo que ellos han considerado relevante en esas visitas a Venezuela. ¿Qué te ha parecido? Mira, no te puedo expresar un criterio sobre yo no he visto los documentales. Yo no he visto el documental de Alex Tienda. Yo no he visto el de Luisito. Yo veía a Luisito Comunica. A Luisito Comunica sí lo he visto, pero sobre otras cosas, porque Luisito Comunica tiene muchos años, eso hay que decirlo, viajando por distintas partes del mundo, abarcando la más diversa cantidad de temas, y yo lo había visto antes. No he visto el caso de Venezuela, salvo la famosa foto de la casa en Anzoátegui, en Lechería, que compró, que le salió barata, que le salió cara, X. No he visto lo último que él hizo en Venezuela, no lo he visto. ¿Qué sucede, Joel? Para entrar en este tema, sucede que tanto tú como yo, que sabemos cómo se maneja YouTube, o sea, en YouTube hay como una especie de dualidad de criterios, por decirlo de alguna manera, creo yo, para una persona que hace contenidos para YouTube. Y esa dualidad de criterios, en principio, tiene que ver con la cantidad de vistas que tú creas que determinado contenido va a generar. Y para bien o para mal, yo creo que para mal, aquí sí entra mi opinión personal, Sí, sí. Venezuela da muchas vistas en el público nacional e internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela se ha convertido en la segunda Cuba. ¿Qué era lo que iban a hacer los documentalistas hace 20 o 30 años atrás en pleno periodo especial en Cuba? Iban allá con criterio de zoológico, es la verdad, más allá de que los que habitan en Cuba son seres humanos, como los que habitamos en Venezuela somos venezolanos y somos seres humanos, iban con criterio de zoológico a ver cómo carajo una gente que vive en un país que realmente está gobernado por el socialismo real, que esa es la verdad, en Venezuela, por eso digo que somos la segunda Cuba, esa gente todavía vive, esa gente todavía se para por la mañana, esa gente todavía va y trabaja, los que trabajan, esa gente todavía, no sé, se mete en internet.
esa gente todavía tiene pareja, esa gente todavía sale y come en la calle, si es que come o no come. O sea, eso genera interés porque se dice, oye, yo vivo como gente que vive en un país normal, que eso pasa muchísimo. O sea, esto es clásico de los europeos que quieren ver desde Europa, por ejemplo, a qué ocurre con los países del África o de América Latina, pero los que están peor, más depauperados. Y entonces allí tú dices, bueno, voy a verlos de la distancia, sin meterme bien en las cosas, sino a ver desde la distancia, desde mi tribuna, cómo esos países subsisten. Ese es el criterio. Y pasa con los norteamericanos también. O sea, y es, con países que están bien y que quieren ver cómo los países que no están bien siguen adelante. Sí. Eso da vistas. Ese es el primer criterio. ¿Y eso está mal? ¿Eso está mal? No está mal porque si yo digo que está mal, prácticamente la mitad del criterio con el que se hace YouTube se viene abajo. Porque obviamente todo el que crea contenido para YouTube, que no todo el mundo lo hace sobre política, ni todo el mundo solo hace sobre Venezuela, lo crea con el interés de que lo vean. Sí. Y obviamente el que crea reviews, unboxings de cosas, desempaquetados de cosas, desde, no sé, desde videojuegos hasta, quiere que vean sus cosas, quiere que vean sus contenidos. O sea, nadie va a hacer cosas que nadie va a ver. ¿Me explico? Entonces, ese es el primer criterio. Y el segundo criterio, pero el primer criterio tiene un criterio económico también. Que tú y yo lo sabemos. O sea, si tú tienes un video que tiene 1 millón de vistas y tienes un canal que está monetizado, como probablemente sea el canal que tiene 1 millón de vistas, porque un canal que tiene 1 millón de vistas no va a ser nadie tan pendejo como para no tenerlo monetizado, ese canal probablemente va a dar ingresos bastante por ese video, independientemente de la zona donde se vean. Eso hay otras fórmulas que no viene al caso explicar ahorita, pero 1 millón de vistas es pero mucho. Sus buenos en términos, miles de dólares estamos hablando. Pueden ser varios miles de dólares en YouTube. Entonces, por eso además hay un incentivo a que la gente cree contenido que tiene que ser visto. El segundo criterio, yo creo que, no sé, he mezclado acá las cosas que pensaba sobre ese primero y ya se me ha ido olvidando, pero el segundo criterio te diría yo que para generalizarlo o para englobarlo, tiene que ver más con el interés genuino que tiene la persona sobre temas. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer, mira, me estoy aquí prácticamente desnudando ante la audiencia sobre cómo hace uno las cosas en YouTube. Yo, por ejemplo, hago mis a veces, y de hecho los contenidos que más cuesta, porque este contenido yo lo hago en una conversación muy sabrosa contigo. Pero, por ejemplo, si yo me siento solo frente a una cámara con un libro, y aquí tengo uno que es un ladrillo, El Capital, el tomo 1 de Carlos Marx. O sea, yo me trato de sentar en una cámara y digo, mira, yo quiero hacer un análisis de este libro, que es lo que yo hago a veces en mi canal. ¿Sí? Es porque a mí me nace y yo quiero compartir ese conocimiento, esa crítica, ese análisis, esa impresión. Y yo hago ese contenido porque a mí me llena. O cuando me siento con mis botellas de whisky a hablar de las botellas. Pero realmente yo sé que ese no es el contenido que más va la gente a buscar a YouTube. Por lo menos no en mi canal. Quizás si yo hiciese un canal de libros, nada más la gente lo fuese a buscar. Pero mi canal, como es generalista, o mejor dicho, un canal de política, pero que yo he querido convertir en generalista, la gente ve la política, no ve esto. Pero a mí me nace, ese es mi criterio. A mí me nace. Ahora yo no sé si a esta gente realmente, la que está haciendo esto, allí sí me meto en el paréntesis de la duda, le nace venir a ver a Venezuela porque quieren a Venezuela. Hay gente, aquí se ha querido llevar la discusión hacia allá, de que no, es que Luisito quiere mucho a Venezuela o de que el otro tienda quiere mucho a Venezuela. No lo sé, yo no vivo con ellos, no soy hermano de ellos, no soy amigo de ellos, no sé. Pero esos son dos básicamente, lo que quería era exponerte por qué la gente hace contenidos en YouTube. Lo tercero, me estoy encadenando, Joel, pero lo tercero es cómo el régimen venezolano aprovecha o no la manera como se enfoca el tema venezolano desde estas plataformas, que yo creo que lo está aprovechando. O sea, están aprovechando de que este criterio, digamos, zoológico de venir a ver qué está pasando acá, termina topando a esta gente con unas realidades donde evidentemente Venezuela no es la de 2017, no es la de 2016, donde no había ni papel toalé. Entonces viene el régimen y dice y monta su campaña de propaganda mundial. Venezuela se está arreglando. Mentira, es paja. Eso es mentira. Pero se aprovecha desde el punto de vista político. Nada, unas impresiones que quería compartir contigo, Joel. No, y me parece muy interesante. Sobre este tema, yo tengo que decir que yo no, y tal vez por mi posición como extranjero también, entonces hay que tener claro desde dónde se dicen las cosas. Yo no estoy en contra ni de que Luisito vaya a Venezuela, ni de que Alex vaya a Venezuela,
ni que Oscar Alejandro vaya a Venezuela, y desde luego no estoy en contra de que Fogonix muestre las maravillas de Venezuela, y en el caso de Fogonix particularmente porque es mi amigo. Entonces, y yo sé que él lo hace, y lo hace con el mayor de los amores y sin que el chavismo le pague un centavo. El punto en el que aquí, y que él no aceptaría además, pero el punto aquí, ¿cuál es? Que se ha intentado decir, bueno, y luego estaba este otro que estaba aquí en Portugal, Javier, Ah, no me acuerdo el nombre, pero él estaba aquí en Portugal y decidió irse a vivir a Venezuela. él es Ese el que caso, volvió, uno que volvió y sí, compró casa acá en Venezuela ahorita. que yo, la verdad es que ese caso particularmente no he visto ningún video. De Alex y de Luis sí he visto. Entonces, sobre ese caso particular del venezolano que volvió a Venezuela, no podría opinar porque no sé, es su caso particular, pero igual, si es un venezolano que vino a Portugal, ahorró lo que quería ahorrar y luego se va a Venezuela porque siente que ya puede vivir allá, fantástico, o sea, está en su derecho. El punto al que yo quiero llegar con estos youtubers, particularmente Luis y Alex, es que yo no veo, lo que yo vería mal es que ellos fueran a mentir y que entonces no mostraran las realidades o una de las realidades que hay en Venezuela. Aquí yo quiero retomar la entrevista que le hizo Luis Olavarrieta a Valentina Quintero, que me pareció una entrevista a un personaje que yo, la verdad, Valentina Quintero tiene todo mi respeto, a pesar de que en esa entrevista ella dijo cosas con las que yo estoy en absoluto desacuerdo. Por ejemplo, invitó a la gente a ir a votar a este próximo fraude electoral de las elecciones estas. Ha dicho que se ha sentado con personas del chavismo para hablar de temas turísticos. O sea, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero hay una en la que yo estaba en total acuerdo con ella, y fue justamente cuando habló de este tema. No es falso que en Venezuela hay personas que han logrado recobrar, o círculos urbanos que han logrado recobrar cierta normalidad con respecto a 2017. Eso no es falso, es verdad. Se puede contar, se debe contar. Esa es ya la pregunta que cada uno de ustedes debe hacerse. ¿Qué haría yo, Jovel Álvarez, como periodista, si fuese enviado a Venezuela en este momento? Y que has hecho documental además. Sí, lo contaría. Contaría también lo que pasa en los lugares más pobres, como lo he contado. Entonces, a mí no es que me pueden decir, claro, es que tú vienes aquí a decir lo que al régimen... No. Si yo fuera a Venezuela hoy y contara las cosas que yo veo, y aparte, Neomar, cuando yo fui en 2019, ya nosotros veíamos gasolina, que bueno, luego se volvió a ir, pero en ese momento había gasolina, no había tanta delincuencia en Caracas, se andaba con mucha más tranquilidad que cuando yo fui y me asaltaron, porque todo el mundo decía, es que ya hasta los malandros se fueron. Esos eran realidades y yo las comenté. Había gente que me decía que no tenía que comentarlas porque... Tú me preguntabas, recuerdo que me lo decías, tú me decías, Sí, oye, ¿qué diferencia pues, se está notando como cierta diferencia, me decías tú, sí. 2016 y 2017 fueron los primeros años de Maduro. Bueno, Maduro está desde 2013, Sí, pero cuando se agudizó la crisis a partir del 14. del 14 porque fueron los años de la aplicación de las políticas económicas más extremas. Luego lo que ha quedado es prácticamente, además, que esas políticas económicas sacaron a un tercio de la población de Venezuela, a 6 millones de venezolanos. Entonces, claro, la torta que tú tienes, tú la puedes repartir porque puedes repartir más tortas porque hay menos gente. Eso es un tema importante también. Hay una hipótesis interesantísima, Joel, y disculpa la interrupción, pero es, si se regresan 6 millones de carajazos, de coñazo, como decimos los venezolanos, a Venezuela, es que esto va a colapsar, Joel, porque si aquí no hay agua y no hay luz, que esa es la otra historia que no se cuenta Claro, acá claro. del país normal, yo te lo digo porque yo vivo, yo me compré un tanque en mi casa. O sea, yo monté un tanque de estos que te aíslan supuestamente de la crisis. Pura paja, eso es mentira. Un tanque que tiene que te agarra 1000 litros. El tanque casi que me llega al techo, no encuentro qué hacer con el tanque. ¿Tú crees que yo he podido llenar, desde que tengo ese tanque hace 3 semanas, yo he podido llenar medio tanque siquiera, que son 500 litros? Porque nunca he tenido 500 litros en mi casa para llenar el agua. O sea, y yo tengo 10 días sin agua en este momento donde yo vivo, que no es en un barrio, yo vivo en una urbanización supuestamente de clase media en el Paraíso, en Caracas, en el oeste. O sea, no vivo en el este privilegiado, pero tampoco vivo en un barrio de los sectores más populares. Y yo tengo 10 días sin agua. Entonces, eso es lo que a mí me lleva a que, no, ok, hay un maquillaje, hay una cosa, hay una
A ti te dicen, no, está mejorando. Sí, no es 2016, pero Venezuela está lejos de ser un país normal. Y si se regresan 6 millones de venezolanos menos, va a ser un país normal, porque Pero ahí va a claro, colapsar toda la estructura claro. de importaciones que artificialmente ha creado esta atmósfera donde sí, Jovel, hay gente que supuestamente tiene mejora en el poder adquisitivo, pero que son excepciones. La gran regla sigue siendo que hay una enorme miseria detrás de todo esto. Claro, Esa es la ¿no? verdad. Y a lo que yo voy es, esa miseria tampoco es falsa, es verdad. Ahora parezco Valentina, porque ella justamente lo decía así, es verdad que eso está pasando. Ambas son verdades que tienen que reportarse. Entonces, como periodista, ellos no son periodistas, pero hacen una labor de mostrar y ellos deciden qué mostrar. El video que a mí me pareció más contradictorio, o ni siquiera contradictorio, pero sí difícil de aceptar, fue que Luis fuera al cuartel de la montaña, porque evidentemente él entró ahí con autorización del régimen. Eso es absolutamente lógico. No obstante, Ahí uno duda. no obstante, él desde el principio del video, y esto él lo hizo en off, o sea, esto lo hizo después, él habló del profundo rechazo generalizado de los venezolanos a la figura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Al principio del video lo dijo. Entonces, eso es algo que él decide incluir. Y si fuera un medio de comunicación diríamos, esa es su línea editorial. Él está diciendo que no desconoce una realidad que además él conoce muy bien porque su novia es venezolana y su novia no lo acompañó al Ah, cuartel de la sí, montaña. no sabía que la novia de Luis era Luis fue a venezolana. Venezuela esta segunda vez acompañando a su novia, porque su novia tenía tiempo sin poder ir a su casa y a ver a su familia. Su novia fue a visitar a su familia y Luis vino acompañándola. Bueno, no vino, fue. Okay. Entonces, ese es el contexto de la visita, pero al cuartel de la montaña, la novia no fue. Claro. Porque es venezolana, porque ella sabe lo que representa eso, ¿no? Entonces, yo creo que al final se ha querido, a ver, Alex evidentemente fue por curiosidad, porque sabía que le iba a resultar rentable en el canal, y eso es totalmente válido, porque además no van a hacer un viaje que sepan que les va a dar 3 vistas, no, ellos van por millones de vistas, porque eso es ese es su trabajo, de eso viven y se vale. Y él además ha hecho cosas muy positivas. Lo que hizo en Petare, me parece que fueron más de $100,000 recogidos para ellos. O sea, son cosas positivas. Es asistencialismo, sí, pero es solidaridad. Y yo no puedo criticar eso. Hay gente que no está de acuerdo, que piensan que mostraron solo lo que el régimen quería, no sé. Miren, al final, ellos no son periodistas. Ellos no tienen un compromiso ético de informar. Pero si mostraron un lado y el otro, para mí eso está perfecto. Y Luis fue a los lugares y decía, miren, aquí no hay agua. Yo no sé por qué no hay agua, pero no hay agua. ¿Y cómo es que en este lugar que viven rodeados de ríos y lagos no hay agua? Y él no decía, esto es culpa del chavismo, ciertamente, porque además él es extranjero, no tiene una profundidad o una formación política, él nada más decía, miren, aquí no hay agua. Esta gente vive sin agua y hace días no tienen agua. ¿Por qué? No sé. Bueno, a mí me parece que esas preguntas le llegan a un público, y estamos hablando de millones de personas, que tendrán que asumir las cosas como son, que tendrán que hacer una interpretación. Él les pone los hechos, cada uno saca sus conclusiones. Y a mí me ha parecido que el trabajo que han hecho ha sido muy bueno. En esto yo estoy de acuerdo con Valentina Quintero, me parece que es un trabajo necesario, en tanto que no me parece que carezca de principios éticos o morales del periodismo, porque no son periodistas. Y si yo fuera periodista, perdón, si yo fuera como periodista, iría a Venezuela otra vez y mostraría todo. Y yo ya hice un documental de 1 hora en el que hablamos sobre la expulsión de los venezolanos que han tenido y siguen saliendo de su país producto de la miseria que ha provocado el chavismo, y sí lo digo con todas sus letras, pero si tuviera que ir a Venezuela a hacer un reportaje sobre el maquillaje que ha resurgido ahora y que permite que ciertas personas vivan con mayor normalidad, también lo haría y lo contaría. Y no me sentiría culpable por hacerlo, ni sentiría en lo absoluto que le estoy haciendo un servicio al régimen. Como no siento que Maite Delgado, porque vaya a hacer publicidad de Café Amanecer o de cualquier empresa que la contrate para hacer publicidad, ahora está dando una fachada al régimen para decir que ahora sí se puede hacer publicidad en Venezuela. Es su trabajo. Y hay empresas que tienen suficientes fondos como para poder pagarle a alguien para que les haga publicidad. Si ese alguien es Maite Delgado y Maite ahora pasa
un mes en Venezuela me parece genial, porque es su país, porque es su derecho y porque tiene el derecho, coño, es una venezolana. Lo que faltaba, tener que darle explicaciones a la gente porque un venezolano va a Venezuela y a trabajar. A mí me parece que ya hay algo ahí de absurdo, ¿no? Claro, lo complejo en esta situación es que, y lo escuchaba en estos días también, es que Venezuela está llegando al punto en el que realmente tú no sabes de dónde viene el dinero. Entonces, empresas, y te lo digo como venezolano que incluso todavía le queda alguna publicidad dentro de Venezuela, que los anuncios son negocios muy pequeños, pues, pero hasta en negocios muy pequeños puede ocurrir. Que al final toda la estructura, digamos, del circulante económico en Venezuela, bueno, de alguna manera conecta con dinero que tú no sabes de dónde viene, pero el Claro, dinero es pero tú no así. sabes de Y dónde es viene y no terrible. tienes forma No, de no, no, saberlo. no, no lo estoy justificando, sino que es que no tienes forma de saberlo, Joel. Entonces, ¿qué No, vas a hacer? En lo otro. Yo lo ponía, por ejemplo, hace un mes o 2 meses cuando hablaba de la normalización. Yo hice un live, recuerdo, sobre la normalización y yo ponía un ejemplo muy concreto, Joel. Tienes un mecánico. ¿Cómo cobran los mecánicos en Venezuela? Bueno, no sé cómo cobran en Costa Rica. Obviamente que debe haber otros modos de pago. Aquí la cosa es más rudimentaria, pero aquí es el efectivo en dólares. Entonces, o tienes una persona que no sé, a ver, cualquier negocio que cobra sin dar factura, sin nada, sino que una cobra. empleada doméstica. A ese mecánico le llevan una empleada doméstica, es perfecto el ejemplo. Le llevan una camioneta de estas de un enchufado, como decimos nosotros acá. ¿Qué va a saber él si el motor de ese carro es de un enchufado? No es de, o sea, claro, él sabe que obviamente está atendiendo una camioneta que en el mercado vale 20, 25 mil, 30 mil, 40 mil dólares y que eso no está al alcance de cualquier persona. Ahora, ese mecánico va a discriminar, o en la mente ese mecánico va a ponerse a discriminar. Mira, no le voy a arreglar el radiador porque yo no sé dónde viene ese dinero. Ese mecánico va a trabajar y le va a decir, mira, yo cobro para arreglar tu Claro. radiador 100 Y dólares, es su trabajo. 50, 200, y es un trabajo. ¿Dónde vas a lograr tú o cómo, con qué sistema sofisticado de trazado vas a lograr tú saber de dónde vino, de dónde no vino, si el dinero es de un emprendedor, supuestamente, de un rico de cuna o de un ladrón, como hay tantos en Venezuela también, en la Sí. Venezuela actual? ¿Cómo lo vas a saber? Es muy difícil. Entonces nosotros estamos llegando a un punto en el que la economía nacional, que ese es el problema, es cuando tú tienes sistemas grandes de legitimación de capitales, precisamente la legitimación de capitales es confundir dinero bueno con dinero que no lo Sí, es. sí. Entonces, Pero es cuando tú que, lo haces a gran escala, tú tienes una economía dependiendo de eso, tú no sabes de dónde viene el dinero y tú no puedes a priori montar en un paredón a toda la estructura de los empleados venezolanos, de la gente que tiene un empleo, para decir que son unos alcahuetes, para decir que son unos malandros, para decir que son unos corruptos. Es gente que mira, necesita trabajar. yo entiendo a la gente o intento entenderla, porque es algo que yo no he vivido, que no puede volver a Venezuela. Eso tiene que ser profundamente doloroso. O sea, por un asunto de asilo político, están asilados, fueron perseguidos, su vida corre peligro si vuelven a Venezuela. Tiene que ser muy frustrante ver cómo tantos otros que se fueron como turistas y que no pidieron asilo y que entonces tienen posibilidad de volver y ahora tienen pasaporte y pueden volver, van y disfrutan de su país y lo hacen en condiciones privilegiadas, porque claro, si tú vives en Ecuador, ganas en dólares y vas a Venezuela unas semanas de vacaciones, tienes dólares, te va a ir bien. Si vives en Costa Rica, igual. Si vives en España, también. Entonces vas y disfrutas de tu país en un entorno, vamos a decir así, de privilegio. Tiene que ser doloroso estando afuera y sabiendo que no puedes volver. Ahora, ¿eso vuelve a ese venezolano que se va de vacaciones unos días a su país un criminal? No. Y en un país donde el dólar además fue criminalizado, o sea, donde fue ilegalizado, donde estuvo bloqueado en teoría y de repente todos son dólares, bueno, es obvio que un gran porcentaje de ese dinero proviene del crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer? En un narcoestado. Eso es obvio, no tienen que ¿Qué vamos a comentar. hacer? Deberíamos desalojar al narcoestado. Ahora no hay Exactamente, elemento de pero la no le ley. vas a echar la culpa, no le vas a echar la culpa a Maite Delgado o a Norquis Batista o a cualquier venezolano que vaya No, a cobrar publicidades por hacer su bueno, trabajo. no sé si Norqui Batista o Maite Delgado. Yo me iría más sencillamente o más rupestremente por el pendejo de la esquina, que te digo. O sea, Sí, el venezolano de a pie, que lo sabe, o sea, que qué va a hacer, tiene que trabajar. Tiene pero que claro, trabajar. pero aquí, o sea, yo hablo de ellas
porque estamos hablando de los casos grandes y sonados. Y yo veo que Maite se va a Venezuela, lleva como 2 viajes en un mes a Venezuela, y yo digo, qué envidia, me encantaría a mí poder ir a Venezuela y disfrutar ese país que me encantaría conocer. No lo hago yo, Claro, lo hace ella, pero qué en bueno. el Y yo caso no de un podría... influencer, Joel, yo vuelvo con lo mismo. Claro, en el caso de un influencer o de esto, a mí no me gusta esa palabra de influencer, pero gente de imagen pública o que hace publicidad, yo sí me tomaría, y yo lo he hecho, de hecho, quizá por eso es que yo no tengo tantas publicidades o lo que sea. Yo no podría anunciar una empresa sabiendo, porque hay empresas que se nota que son óperas, porque son empresas que surgen así y ya tú las ves que tienen 10 tiendas y coño, ¿en qué momento hay una inversión o hay un capital de una gente de familias que salieron de la nada para tener, no sé, 10, 20 millones de dólares para montar operaciones con 15 sucursales, al mismo tiempo cuñas en televisión, vallas en la autopista? ¿Hay Coño, a mí eso me alguna huele mal. concretamente? Concretamente, bueno, podría pensar en productos, hay productos de limpieza que salen de la nada, productos de limpieza, qué casualidad, ¿no? De lavado, lavado del hogar. Entonces, salen productos de lavado del hogar, salen, por ejemplo, hay una modalidad que no voy a nombrarlo en específico, pero hay una modalidad de negocio que estoy viendo muchísimo en Instagram, en las publicidades de Instagram, tiendas especializadas en tunear carros, que llaman aquí, o sea, poner carros, montarle cualquier cantidad de inutilidades a los carros, pero que valen miles y miles de dólares, que te gastas en un momentico por ponerle una camioneta, pintarle los cauchos, poner no sé qué, 10,000 dólares. O sea, ¿qué utilidad tiene eso? Y entonces son 3 sucursales, 4 sucursales. Y digo, bueno, pero ¿y esto de dónde salió? Ese tipo de negocio dirigido a un nicho muy específico, que es un nicho de gente no solamente que tú digas que tiene muy alto poder adquisitivo, sino que yo también diría tiene muy alto mal gusto, que tiene mucha característica que tiene que ver con la nueva boliburguesía. Bueno, obviamente que a mí me ponen a durar, yo no los anunciaría, pero ese es mi Omar Bueno, Hernández, no sé qué hacen los claro, demás. claro, ¿no? Al final cada uno es cada uno con sus circunstancias, ¿no? Y cada uno tiene el discernimiento y el poder de decisión de saber qué mete y qué no mete en su canal. Yo, por ejemplo, no he hecho una publicidad nunca en mi vida. Entonces, Ajá. no tengo ni idea de qué es eso, nunca me han pagado por hacer publicidad, nada. Entonces, pero ¿por qué ese soy yo? Porque esas han sido mis circunstancias. Yo, personalmente, no juzgo mal que vaya Luisito, no juzgo mal que vaya Alex, no juzgo mal que vaya Maite, no juzgo mal que vaya Camila Canaval, que también había ido y hace unas grandes vacaciones y una belleza todo. Bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Lo importante es que nosotros no dejemos de hablar de lo que tienes tú ahí atrás, de que esas protestas xenófobas contra venezolanos que fueron expulsados por el chavismo de su país en la práctica, que fueron sacados por la miseria provocada por el chavismo, eso no puede dejar de cubrirse. Y no hemos dejado de cubrirlo. Como tampoco se puede dejar de cubrir esa burbuja que hay ahora en Venezuela en la que algunos viven. Eh, la verdad es que he intentado llevar esto con mucha calma. A ver, si yo supiera, es que mira, si fuera que Luisito Comunica es un influencer que está empezando y que hace $100 con su canal de YouTube. Tú sabes los millones que ha hecho Luisito Comunica, las empresas que Por eso tiene arrancaba tiene Joel una diciéndote compañía lo de claro, celulares en México, claro. tiene, o sea, una línea telefónica, es de él, tiene una línea de ropa, tiene... Obviamente él no necesita el Y tú me dinero si vas es a, que esa eso haya gente me va a aparecido del decir a todo. mí que Luisito le pagó el chavismo para que fuera a Venezuela. Cuando el tipo, yo lo sé porque además lo sigo todos los días y sigo a la novia también y los dos me caen estupendamente. Y yo sé que él acompañó a la novia a Venezuela y todo el desastre que implicaba abordar un avión para Venezuela en Cancún, lo dijo. Y dijo, mira, yo no entiendo por qué, pero tienen que mandar a Caracas mi pasaporte para ver si me dejan entrar o no. Yo no entiendo por qué, esto no me lo habían hecho en ningún Claro. país y él lo cuenta. Entonces, hay gente realmente paranoica que quiere pensar que todo está mal. Yo es que he aprendido a sospechar de lo que de entrada me genera sospechas y de lo que no, pues simplemente esperar, esperar. Y si algún día se Concedes el beneficio de la duda, concedes el si beneficio de la algún día duda. se comprueba que el departamento de $20,000 que se compró resulta que era de un boliburgués, bueno, entonces ahí sí ya vienen y me cuentan, pero $20,000, un apartamento que era de este tamaño. O sea, por favor, yo creo que él tiene $20,000 y probablemente con uno de los videos que hizo en Venezuela ya sacó 40,000. Entonces, Más de los 20,000. yo es que, mira, Neomar, yo entiendo muy bien las pasiones que levantan estos temas y habrá mucha gente aquí que va a estar en desacuerdo conmigo, pero ¿Pero qué quieres que haga? Yo no le veo nada Es de la malo a realidad. estos videos.
Claro, el problema es que este tema genera estos encuentros, genera estas visiones. Obviamente son encontradas porque uno dice, mientras esto, que no es precisamente Venezuela, pero este es el correlato de por qué Venezuela está mal. O sea, esto es la gente que huyó de Venezuela porque Venezuela 2017, 2018, todavía, pero desde aquellos años, bueno, desde que el chavismo está en el poder, pero sobre todo desde que Maduro también entró en el poder, han tenido que verse obligados a salir del país. Mientras eso coexiste con espacios de burbujas, donde incluso yo podría decir que en alguna oportunidad yo he sido parte de la burbuja, sin darme cuenta o dándome cuenta. Pero yo creo que al final de cuentas lo que importa, Joel, es tener claridad. Por eso yo he dicho, si usted sabe que usted está bien, usted tiene, bueno, está bien, porque Venezuela bien es, y te acabo de echar el cuento del tanque de agua, que es el supuesto espacio de confort. Hay otra gente que lo lleva más allá, que para no tener apagones tiene una planta eléctrica personal en su casa o en su apartamento. Pero bueno, y si se te acaba la gasolina, el gasoil con el que trabajan algunas plantas eléctricas, ¿cómo haces? Entonces, que también está difícil a veces en Venezuela. Sí. Entonces, tú has vivido huyéndole, una situación generalizada donde no hay normalidad y tratando de crear tu normalidad. Pero tú tienes que estar consciente de que eso no es el relato de Venezuela completo. Y que el relato no de la Venezuela, el 90% de Venezuela no tiene nada que ver con eso. Sí. Y yo, partiendo de esa proporción, de ese análisis, es que digo, hay cosas que se han terminado convirtiendo en refugios, en burbujas de normalidad supuesta, pero el 90% de las situaciones no son así. Entonces, ¿cómo hay una cosa y la otra? Entonces, yo creo que hay por allí. Es una realidad que no nos gusta. Esa es una realidad que no nos gusta, que quisiéramos que no existiera, pero existe. O sea, y hay que aceptarla y hay que contarla, aunque no nos guste que sea así, aunque no nos guste que haya dos países. Uno de gente privilegiada que vive en una burbuja y otro de gente absolutamente miserable que tiene que irse caminando, pero existen, existen. Sí. Y yo no tengo por qué callar, yo como periodista no tengo por qué callarme ni una ni otra, ni lo que está en medio, porque son realidades. Entonces, al final, pues cada uno cuenta lo que quiere. O sea, yo no veo mal en tanto ellos cuentan ambas, porque ese es el punto, es que no es que se callaron una y no contaron la otra, lo contaron todo. Alex hizo un episodio solo del chavismo. Entonces, al final, yo creo que estaban en su derecho y es su contenido y yo personalmente no lo juzgo mal. Nada. Eso era lo que tenía que decir al respecto. Imagínate, ¿no? Y esperé como un mes para hacer este programa, para decir lo que sé que a todo el mundo me va a odiar por haber dicho. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Es lo que pienso. No, yo creo que es una buena forma además de volver, porque somos absolutamente sinceros, no somos impostados y eso es lo que importa. Entonces, señor Joel Álvarez, creo que hemos terminado hemos terminado el ida y vuelta esta semana con esta vuelta tan sincera, tan sentida sobre Venezuela. Y bueno, volveremos la semana próxima, Joel. Gracias. Pura gracias vida. Por tenerme en tu canal. No, hombre, y gracias por participar. La primera parte quedó en tu canal, en el canal de Neomar Hernández. Ahí hablamos un rato también sobre la xenofobia contra los venezolanos expulsados por la miseria chavista de ese país. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.